Nunca imaginé que mi perro entendería más que mis palabras. Hola, me llamo Lucía, tengo 32 años, y vivo en un pequeño pueblo llamado Valdeluz, en la provincia de Segovia. Aquí, en la tranquilidad de mi casa al borde del bosque, la rutina parecía envolver mi vida con un manto de silencio y soledad. Mi esposo, Javier, estaba de viaje otra vez, como solía pasar últimamente, y esa ausencia se sentía más pesada que nunca aquella noche. La casa parecía un eco vacío, y aunque la radio estaba encendida con una melodía suave, no lograba ahogar el ruido de mis pensamientos. Cenaba sola, un plato que había calentado del día anterior, acompañada por una copa de vino. Todo era parte de un ritual que solo resaltaba la distancia entre Javier y yo. El único ser que irradiaba calor y presencia era mi labrador, Simón. Se acurrucaba a mis pies, su pelaje cálido rozando mi piel, y su respiración pausada era el único sonido real en aquella quietud. Hoy solo estamos tú y yo, le susurré, mirándolo a los ojos, esos ojos marrones llenos de una inteligencia silenciosa. Él respondió con un leve movimiento de cola, como si entendiera cada palabra. En esos momentos sentía lo vital que era ese vínculo. Simón no era solo mi mascota, era mi confidente mudo, el guardián de mis pensamientos más profundos y temores no expresados. Su lealtad era el bálsamo que me faltaba en los escasos y breves mensajes de Javier. Me sorprendí contándole en voz alta mis miedos, lo difícil que era estar sola y cómo sentía que ese hilo invisible que me unía a Javier se iba desgastando día a día. Simón me seguía por toda la casa, se tumbaba a mi lado cuando me sentaba y suspiraba suavemente cuando las lágrimas empezaban a asomar. Percibía mi estado de ánimo con una sensibilidad que nadie más tenía. Al caer la noche, esa sensación de opresión se intensificó. Me envolví en una manta sobre el sofá, tratando de calmar la ansiedad que apretaba mi pecho. Simón se estiró sobre la alfombra, su pelaje dorado brillando bajo la luz tenue de la lámpara. Mientras acariciaba su espalda, el ritmo constante de mi mano sobre su pelo era lo único que me mantenía en calma. Éramos dos islas solitarias en la vastedad de la oscuridad, él, mi refugio inquebrantable, y yo, perdida en mis dudas. Cuando el reloj avanzaba lentamente hacia la medianoche, algo cambió. Simón levantó la cabeza de repente, alerta, su cuerpo se tensó. El aire en la habitación pareció espesarse. Mi corazón dio un vuelco y empezó a latir con fuerza. ¿Qué pasa?, pregunté en voz baja, levantándome para revisar la puerta. Pero detrás no había más que la habitual nada y la larga sombra que proyectaba la farola de la calle. Al volver junto a él, noté que no miraba hacia la puerta, sino directamente a mí. En ese instante, algo se rompió dentro de mí. Su mirada no era solo inteligente, era profunda, casi humana, cargada de una sabiduría ancestral e insondable. En sus ojos marrones vi no solo la lealtad de un animal, sino una comprensión silenciosa de todo mi dolor, mi soledad y mis miedos no confesados. Una ola de emociones extrañas, ansiedad, sorpresa y una inexplicable cercanía, me envolvió. Lo abracé, sintiendo bajo mis manos el latido firme de su corazón. «Está todo bien, estamos juntas», le susurré, aunque esas palabras eran para mí misma. En ese silencio, me atreví a hablar. Revelé aquello que ni siquiera me había confesado, que nuestro matrimonio parecía agotado, que Javier y yo éramos extraños bajo el mismo techo, y el miedo que me atenazaba ante un futuro incierto. Simón me escuchaba sin interrumpir, sin juzgar, aceptando mis lágrimas y mis verdades. Aquella noche fue una revelación. No por algo sobrenatural, sino porque en esa profunda quietud, en la compañía de mi único ser fiel, me permití ser sincera conmigo misma. Comprendí que entre nosotros había algo más que cariño, era un hilo vivo que me sostenía en los momentos más oscuros. Simón era un espejo donde vi mi verdadero yo, perdido pero dispuesto a cambiar. Desde entonces, su mirada me pareció aún más intensa, y cada uno de sus movimientos me recordaba aquella noche en la que el silencio y su presencia me abrieron los ojos sobre mi propia vida. No era un final, sino un comienzo, el inicio de un nuevo entendimiento y la valentía de cambiar. La ausencia de Javier se había convertido en un eco constante que resonaba en cada rincón de nuestra casa en Valdeluz, pero esa noche, la sensación de vacío era especialmente intensa. Aquel silencio que me envolvía no era solo la falta de su voz o de su presencia física, sino una ausencia profunda,
casi tangible, que parecía extenderse más allá de las paredes. Mientras Simón dormía a mis pies, sentí que esa casa, que antes era nuestro refugio, se había convertido en una jaula de soledad. Por la mañana, el sol entraba tímidamente por la ventana de mi habitación y con él llegó la certeza de que algo dentro de mí estaba cambiando. Me llamo Lucía, tengo 32 años y, hasta hace poco, creía que mi vida era sencilla y predecible. Pero esa noche me mostró que había más capas ocultas bajo la superficie de mi rutina diaria. Javier, mi marido, se había convertido en un extraño que llegaba solo para dormir y marcharse al día siguiente en sus interminables viajes de trabajo. Y yo, atrapada entre la esperanza y la desesperación, luchaba por encontrar un sentido a todo aquello. Mientras preparaba el café, sentí el peso de la soledad apoderarse de mí como una sombra densa. Simón me seguía con la mirada, como si entendiera que algo estaba a punto de suceder. Salimos a pasear por el parque junto al río Eresma, nuestro lugar especial, donde siempre encontrábamos un respiro del mundo exterior. El aire fresco y limpio parecía envolverme, pero no lograba disipar la inquietud que me carcomía por dentro. Simón corría delante de mí, moviendo su cola con despreocupación, pero sus ojos eran diferentes. Aquella profundidad en su mirada no había desaparecido, al contrario, parecía aún más intensa, como si buscara en mí algo que yo misma no sabía identificar. En un momento, nos detuvimos junto a un viejo roble, sus ramas extendiéndose como brazos protectores. Me agaché para acariciar a Simón, y en ese instante, sentí una conexión inexplicable, una corriente que atravesaba mi cuerpo y me hacía comprender que no estábamos solos en esta historia. De repente, Simón levantó la cabeza y me miró fijamente, con una expresión que heló la sangre en mis venas. No era la mirada de un perro, sino de un ser que sabía más de lo que debía. Un escalofrío recorrió mi espalda y, por primera vez, entendí que nuestra relación iba más allá de la simple compañía. Había un misterio oculto en esa conexión, un secreto que estaba a punto de revelarse y que cambiaría para siempre nuestra vida en Valdeluz. Aquella mañana en el parque, bajo la sombra del viejo roble, algo invisible se rompió en mi interior. Sentí que la realidad que conocía dejaba de ser suficiente para explicar lo que estaba sucediendo entre Simón y yo. Me llamo Lucía, tengo 32 años, y hasta entonces había vivido una vida tranquila, casi monótona, en Valdeluz. Pero esa conexión con mi perro me mostraba que había puertas cerradas que empezaban a abrirse. El motivo de todo parecía estar en esa mirada de Simón, profunda y consciente, como si en sus ojos se escondiera un mundo que yo no podía comprender del todo. Mientras acariciaba su pelaje dorado, me preguntaba cómo era posible que un animal pudiera entender mis miedos más oscuros, mis inseguridades y ese vacío que Javier dejaba con cada ausencia. La relación con mi marido se había enfriado tanto que parecía que apenas compartíamos el mismo espacio, casi éramos desconocidos. Al regresar a casa, sentí que la atmósfera había cambiado. La casa, que antes parecía silenciosa y vacía, ahora parecía estar llena de una presencia latente, como si algo esperara ser descubierto. Simón me seguía a cada paso, sus movimientos fluidos, casi calculados, como si supiera exactamente hacia dónde dirigirme. Decidí no ignorar esa sensación y prestarle atención a ese vínculo que nos unía. Mientras preparaba la comida, recordaba las veces en las que Javier llegaba tarde, cansado y distante, y como yo me quedaba sola con Simón, buscando en su compañía la calidez que él ya no me brindaba. Esa distancia entre nosotros se había convertido en un abismo y, sin darme cuenta, había depositado en mi perro todo el amor y la confianza que me faltaban. Aquella noche, mientras Simón descansaba a mis pies, sentí de nuevo esa tensión en el aire. Algo estaba a punto de suceder, y no era algo común o cotidiano. La conexión entre nosotros se había intensificado de una forma que no podía explicar con palabras. Me sentía atrapada entre la realidad y un mundo desconocido, y aunque el miedo se mezclaba con la curiosidad, sabía que debía enfrentar lo que viniera. Algo me decía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual en mi vida ni en la de Simón. La noche había caído con un manto oscuro que parecía envolver toda la casa en Valdeluz con un silencio casi sobrenatural. Simón dormía a mis pies, pero yo no podía encontrar descanso. Mi mente giraba en círculos, atrapada entre la realidad y aquella sensación extraña que no lograba comprender del todo. Me llamo Lucía, tengo 32 años, y en esa casa donde habíamos compartido tantos años,
Algo estaba a punto de cambiar para siempre. El reloj marcaba las 12 campanadas cuando, de repente, Simón despertó bruscamente. Levantó la cabeza, sus orejas se tensaron y sus ojos brillaron con una intensidad que nunca antes había visto. Se incorporó de un salto, mirando fijamente hacia la puerta de entrada. El aire en la habitación se volvió denso, como si el tiempo se ralentizara. Mi corazón empezó a latir con fuerza, un presagio de que algo inesperado estaba por suceder. Me levanté despacio y caminé hacia la puerta, intentando no hacer ruido para no asustar a Simón. Abrí la cerradura y miré al exterior, pero no había nada más que la sombra alargada que proyectaba la farola de la calle. Sin embargo, al volver la vista hacia Simón, noté que no estaba mirando hacia la puerta, sino directamente a mí. Aquella mirada era diferente. No era la simple inteligencia de un perro que me había acompañado durante años, sino algo mucho más profundo, casi humano. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras esa mirada me atravesaba el alma. En ese instante comprendí que Simón no era solo mi fiel compañero, sino un ser conectado conmigo de una forma que desafiaba toda lógica. Me acerqué lentamente y lo abracé, sintiendo el latido firme de su corazón contra mi pecho. Sus ojos seguían fijos en los míos, transmitiéndome una calma extraña, como si quisiera decirme que, a pesar de la oscuridad que nos rodeaba, no estábamos solas. En ese momento, por primera vez, sentí que había una fuerza invisible que nos unía, una conexión que iba más allá de lo conocido y que me daba la valentía para enfrentar lo que viniera. La tensión en el aire se volvió casi palpable, como si la misma casa contuviera la respiración ante lo que estaba por suceder. Sentada en el sofá, todavía abrazando a Simón, sentí que esta noche no sería como las demás. Mi nombre es Lucía, tengo 32 años, y aquella noche en Valdeluz se grabaría para siempre en mi memoria como el instante en que todo cambió. Mis pensamientos se arremolinaban sin descanso. Javier, con sus viajes interminables y su distancia emocional, parecía haberse convertido en un recuerdo difuso de un tiempo pasado. En cambio, Simón, con sus ojos cargados de una inteligencia inusual, se había transformado en mi único ancla en medio de la tormenta. ¿Pero qué significaba todo esto? ¿Era mi mente jugando trucos por la soledad o había algo más profundo, algo que no comprendía del todo? Mientras acariciaba su pelaje dorado, noté cómo su respiración se sincronizaba con la mía, y una extraña sensación de paz comenzó a filtrarse en mi pecho. Sin embargo, esa calma era frágil y temblorosa, porque en el fondo sabía que esta conexión especial traía consigo un peso, una responsabilidad que aún no podía dimensionar. De repente, escuché un ruido sutil proveniente del exterior, como pasos que se acercaban con cautela. Simón se incorporó de inmediato, erguido y alerta, con la mirada fija en la ventana. Mi corazón se aceleró y una mezcla de miedo y curiosidad me invadió. ¿Quién podría ser a estas horas en un pueblo tan tranquilo como Valdeluz? Me levanté y me acerqué a la ventana, pero solo vi la oscuridad y las sombras que se movían entre los árboles. Volví al salón y me senté de nuevo, intentando calmar mi mente inquieta. Simón se tumbó a mi lado, pero sus ojos no dejaban de escudriñar la oscuridad. En ese instante, supe que no podía ignorar lo que estaba pasando. La conexión entre nosotros era real, profunda, y estaba a punto de llevarnos a un camino desconocido, lleno de misterios y desafíos que cambiarían nuestras vidas para siempre. Quedé paralizada, incapaz de creer que todo aquello estuviera sucediendo realmente. ¿Cómo era posible que una simple mirada de Simón me hiciera sentir que comprendía cada uno de mis secretos, mis temores más ocultos? Me llamo Lucía, tengo 32 años, y hasta ese momento, nunca imaginé que una conexión tan profunda pudiera existir entre un ser humano y un animal. Pero allí estaba, en el silencio de aquella noche en Valdeluz, enfrentándome a una realidad que desafiaba toda explicación. Pensé en Javier, en su ausencia constante, en la distancia que nos había separado poco a poco. ¿Cómo habría reaccionado él si hubiera presenciado ese momento? Seguramente lo habría atribuido a mi soledad, a la tensión acumulada, o tal vez a una simple ilusión. Pero yo sabía que no era así. Lo que sentía con Simón era auténtico, tangible, y mucho más fuerte que cualquier pensamiento racional. Me pregunté cómo habría podido resolverse todo si hubiéramos hablado con honestidad, si Javier y yo hubiéramos enfrentado nuestras diferencias en lugar de alejarnos lentamente.
Quizás entonces no me sentiría tan perdida, ni tan sola en aquella casa que ahora parecía un espacio de sombras y ecos. Pero la verdad era que no podía cambiar lo que había sido, solo podía intentar entender lo que estaba haciendo. Mientras acariciaba a Simón, sentí que él era mi ancla, mi refugio en medio del caos. Su presencia me daba fuerza, y a la vez, me hacía consciente de lo mucho que necesitaba un cambio. Este vínculo misterioso que nos unía era como un espejo que reflejaba mi alma, y al mismo tiempo, una puerta hacia algo más grande, algo que aún no alcanzaba a comprender. La noche seguía avanzando, y aunque el miedo y la incertidumbre intentaban apoderarse de mí, una chispa de esperanza comenzaba a encenderse en mi interior. Sabía que esta historia no terminaba aquí, que la conexión con Simón era solo el comienzo de un viaje que me llevaría mucho más allá de lo conocido. Pero, ¿estaba preparada para lo que vendría? Eso aún era un misterio que el destino se empeñaba en mantener oculto. Cuando creía que la noche ya no podía volverse más extraña, todo dio un giro inesperado que me dejó sin aliento. Me llamo Lucía, tengo 32 años, y esa noche en Valdeluz marcó un antes y un después en mi vida. Mientras intentaba asimilar aquella conexión con Simón, un ruido diferente, pesado y decidido, irrumpió en la calma del hogar. De repente, la puerta de entrada se abrió con un chirrido largo y estremecedor. Un hombre apareció en el umbral, envuelto en una chaqueta oscura, con el rostro parcialmente cubierto por la sombra de una capucha. Sus ojos, fríos y penetrantes, me hicieron retroceder instintivamente, aunque Simón se lanzó hacia él con un gruñido bajo y amenazante. Sentí como el aire se cargaba de una tensión casi eléctrica, como si una fuerza invisible pusiera en jaque todo lo que creía seguro. El desconocido no mostró miedo ni sorpresa ante el perro, al contrario, sus ojos parecían evaluar la conexión entre Simón y yo con un conocimiento que me heló la sangre. «Sé lo que hay entre vosotros», dijo con voz firme y sin titubeos. «No es una simple amistad ni un vínculo común. Vuestra conexión es la llave a algo mucho más antiguo y poderoso». El corazón me latía con fuerza, mientras cada palabra del hombre caía como un peso insoportable sobre mis hombros. ¿Cómo podía saber eso? ¿Quién era él para hablar de algo que ni siquiera yo comprendía plenamente? Simón se interpuso entre nosotros, sus músculos tensos y listos para atacar. Pero el hombre levantó una mano con calma, como si tuviera el control absoluto de la situación. «No todos están preparados para aceptar lo que sois», continuó, con un brillo oscuro en sus ojos. «Algunos buscan romper ese lazo y usarlo para sus propios fines. Debéis tener cuidado». Un escalofrío recorrió mi espalda. Nunca imaginé que algo tan íntimo y personal pudiera atraer peligros tan grandes. El hombre dio un paso atrás y desapareció entre las sombras del parque, dejándonos con la incertidumbre y un miedo que se enroscaba en mi pecho como una serpiente. Quedé paralizada, mirando a Simón, que parecía entender perfectamente la gravedad del momento. Su mirada ya no era solo profunda, sino decidida, como si supiera que nuestra vida estaba a punto de cambiar para siempre. Esa noche, en Valdeluz, el velo de la normalidad se rasgó y nos lanzó a un mundo donde nada sería como antes. El hombre desapareció en la penumbra del parque, pero sus palabras retumbaban en mi mente con una fuerza que no podía ignorar. Me llamo Lucía, tengo 32 años, y esa noche en Valdeluz se convirtió en el inicio de un misterio que superaba todo lo que había imaginado. Mientras la oscuridad envolvía la casa, yo seguía allí, junto a Simón, intentando asimilar la advertencia que acababa de recibir. El silencio volvió a reinar, pero ya nada era igual. Sentí que un velo invisible nos había envuelto, conectándonos a algo más grande, más antiguo y peligroso. Simón, con su mirada intensa y llena de determinación, parecía consciente del reto que nos esperaba. Era como si ese vínculo que compartíamos fuera una puerta hacia un mundo desconocido, y que ahora teníamos que atravesarla juntos. Pasaron los minutos, pero el temor no desaparecía. El hombre había mencionado que algunos querían romper ese lazo para aprovecharse de él. ¿Quiénes serían? ¿Qué buscaban exactamente? Las preguntas se acumulaban sin respuestas, y la incertidumbre me oprimía el pecho. Sin embargo, en medio de ese miedo, una chispa de coraje comenzó a crecer dentro de mí. No podía permitirme rendirme ante lo desconocido. Simón se acercó y apoyó su cabeza en mis rodillas, su calor y su presencia eran mi única certeza en aquel caos. Sentí que,
a pesar de todo, no estábamos solos. Teníamos una alianza silenciosa, un pacto invisible que nos daba fuerza para enfrentar lo que viniera. Pero también sabía que debía prepararme para lo inesperado, porque en ese instante comprendí que nuestra vida en Valdeluz ya no volvería a ser la misma. Mientras acariciaba a Simón, una idea comenzó a formarse en mi mente: necesitaba descubrir qué significaba esa conexión, qué secretos ocultaba y cómo protegernos de quienes querían separarnos. La noche avanzaba y la incertidumbre se convertía en una llamada a la acción, una aventura que, aunque aterradora, prometía revelar verdades que hasta entonces permanecían ocultas en las sombras. El destino nos había elegido, y no había marcha atrás. La intensidad de aquella noche en Valdeluz crecía hasta volverse insoportable, como si el universo mismo conspirara para que no olvidara jamás lo que estaba ocurriendo. Me llamo Lucía, tengo 32 años, y en aquella casa, entre sus paredes silenciosas, sentí que el mundo se desmoronaba y se reconstruía a la vez. Todo lo que creía seguro se había transformado en una tensión abrumadora que me mantenía al borde del abismo. Simón no era ya solo mi perro, era mi protector, mi aliado, el guardián de un secreto ancestral que se había desplegado justo bajo mis pies. Su mirada, antes cálida y llena de afecto, ahora era un faro de alerta y poder. Cada movimiento suyo parecía una advertencia y una promesa: estábamos juntos en esto, sin importar la oscuridad que nos acechaba. El silencio se volvió insoportable, pero no por falta de ruido, sino porque en ese vacío sentía el peso de una verdad mucho más grande que yo. Recordé las palabras del hombre misterioso, su advertencia sobre quienes querían romper nuestro vínculo para manipularlo. Esa idea me heló la sangre. ¿Qué clase de fuerzas estaban en juego? ¿Qué peligros se ocultaban tras esa conexión que parecía tan natural y cotidiana? Sentada en el sofá, acariciando el pelaje dorado de Simón, la realidad parecía arremeter contra mí con la fuerza de un huracán. Pero en medio de ese caos, una chispa de determinación se encendió. No iba a dejar que el miedo me paralizara. Aquella conexión era más que un vínculo entre mujer y perro, era la llave a un misterio que debía descubrir, explorar y proteger. El peso de la noche se hizo insoportable, y en mi corazón nació una mezcla de ansiedad y esperanza. Sabía que el camino que se abría ante mí estaría lleno de desafíos, que pondría a prueba cada fibra de mi ser. Pero también sabía que, mientras Simón estuviera a mi lado, no habría oscuridad que no pudiera enfrentar. En ese instante, supe que esta historia apenas comenzaba, que lo mejor y lo peor aún estaban por llegar. La madrugada se cernía sobre Valdeluz, y en aquella casa silenciosa, todo parecía suspendido en un instante eterno. Me llamo Lucía, tengo 32 años, y mientras acariciaba a Simón, sentí que el mundo que conocía se desmoronaba para dar paso a algo nuevo y aterrador. La conexión entre nosotros había dejado de ser un simple lazo de cariño para convertirse en un enigma poderoso, capaz de abrir puertas que jamás imaginé. Los ojos de Simón brillaban con una luz que parecía contener secretos milenarios. Su respiración se hizo más profunda, casi ritual, y por un momento, tuve la sensación de que entre nosotros existía un lenguaje oculto, una comunicación que iba más allá de las palabras. En ese silencio compartido, comprendí que nuestra vida había cambiado para siempre. Entonces, el sonido de pasos desconocidos rompió la quietud. Me giré lentamente y, entre las sombras, apareció una figura que no pertenecía a nuestro mundo tranquilo. Su mirada penetrante y el colgante antiguo que llevaba al cuello hablaban de historias oscuras y peligros inminentes. Simón se levantó, erguido y alerta, dispuesto a protegerme de aquello que se acercaba. El hombre habló con voz baja pero firme, advirtiéndome que lo que había descubierto era solo el umbral de una verdad más profunda y peligrosa. Que no todos estaban preparados para enfrentarse a ella, y que las respuestas que buscaba podrían traer consecuencias inimaginables. Su advertencia resonó en mi mente como un eco que se negaba a apagarse. En ese momento, sentí como una mezcla de miedo y determinación se apoderaba de mí. Sabía que la vida que había dejado atrás en Valdeluz ya no existía, y que el futuro estaba envuelto en sombras y secretos. Pero también supe que, mientras Simón permaneciera a mi lado, no importaba lo que viniera, juntos enfrentaríamos lo desconocido. Y así, con el corazón latiendo con fuerza y la mirada fija en aquel extraño, supe que esta historia apenas comenzaba. El misterio nos llamaba, y yo estaba dispuesta a seguirlo hasta el fin, sin importar el precio.